Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de True Value. Como sabéis, acabamos de estrenar este nuevo formato que nos habéis solicitado pues, para ver análisis de compañías principalmente. También subiremos los webinars que hagamos de repaso acerca de los fondos de True Value. Si hacemos eventos o entrevistas, pues también lo subiremos al canal. Entonces, si queréis estar al día pues, de todo lo que sucede en True Value o aprender más con estos análisis, os recomendamos que os suscribáis al canal, ¿de acuerdo? Entonces, una de las compañías que más nos habéis preguntado últimamente es S&U. Consideramos que es una compañía bastante interesante, entonces por eso nos parece curioso o de utilidad hacer un update de cómo se presenta el siguiente año 2021 y los próximos 3-5 años, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre antes de comenzar, esta presentación tiene un carácter informativo, sobre todo para que los partícipes de True Value conozcan cómo está invirtiendo su fondo, en qué nos fijamos a la hora de invertir a las compañías y que al fin y al cabo de esta forma comprendan por qué invertimos en los negocios a largo plazo, a esos 3 o 5 años, y es por lo que recomendamos que si alguien quiere invertir en los fondos y le gusta nuestra forma de invertir, preferiblemente sea con ese plazo de inversión, ¿vale? No sabemos lo que va a hacer el fondo los siguientes 6 meses, 12 meses, pero si estáis siguiendo los análisis que vamos haciendo de las compañías en las que invierte el fondo, parece lógico asumir que con plazos de 3 o 5 años sí que se pueden generar rendimientos interesantes. Entonces, como os decía antes, no es una recomendación, tenéis que hacer vuestro propio análisis y ser responsables de vuestras decisiones de compra o de venta. Bien, como en todas las ideas, primero hacemos un pequeño resumen. Esta compañía está dentro de las 5 principales de True Value y de hecho nos pareció interesante, y al ser una compañía pequeña, bastante líquida, y al considerarlo que es una muy buena oportunidad para los próximos años, también hemos empezado a comprar en True Value Small Caps. Ha estado adquiriendo paquetes en las últimas semanas. Entonces, es una compañía que puede dar un rendimiento de entre el 15 al 20% anual de media los próximos 3-5 años. Y lo más interesante de esto es que el nivel de riesgo que hay es muy bajo. Por eso nos parece interesante tener una posición significativa. Hay alguna posición del fondo que puede tener un rendimiento superior a este, pero quizás tiene un poquito más de riesgo. Pero vamos a mostrar a continuación por qué consideramos que es una inversión segura para tener en los fondos. En la siguiente diapositiva podemos ver que la compañía está prácticamente a niveles de la crisis, a valoración, perdón, de niveles de la crisis del año 2008, lo cual nos parece totalmente ilógico, porque no estamos ni de sobra en esa clase de escenario. Sí que hemos vivido un año difícil en 2020, ya se va viendo la luz al final del túnel y pensamos que el mercado se ha pasado de frenada. Ha habido también una serie de factores adicionales que ahora veremos que han ejercido bastante presión a la cotización, principalmente en los últimos 2-3 años, y que es lo que ha creado la oportunidad. Actualmente cotiza a 20 libras en el momento de grabar este vídeo, o 20,50, y en el momento actual, sin hacer proyecciones a futuro, pensamos que su valor intrínseco es seguramente un 60% superior al precio de cotización. Simplemente aplicando múltiplos de evaluación razonables, al igual que en el vídeo de ayer que hicimos de Humanis viendo transacciones privadas que ha habido en el sector, viendo la valoración o el rango histórico en el que se ha movido S&U, pues nos parece lógico que este sea su valor actual. Y el verdadero potencial de revalorización viene a 3 o 5 años vista. Estimamos que puede llegar a valer en torno a 50 libras. Recordad que en el Reino Unido, cuando veis la cotización, son peniques, ¿vale? Entonces, si queréis saber el precio en libras, hay que dividir entre 100. Pero como las acciones en Reino Unido cotizan en peniques, pues toda la presentación vamos a seguir este formato, que es lo lógico. Y además la compañía paga unos altos dividendos. Entonces, sumando esos dividendos que va a pagar los próximos 5 años y el valor que va a generar, nos parece bastante interesante que esté cotizando a 20 libras y pueda llegar a valer 50 libras. Todo esto unido a un nivel muy, muy bajo de riesgo, según nuestro juicio. El equipo directivo, que se caracteriza por ser hiperconservador, recientemente en alguna entrevista que hemos encontrado, ahora os compartiremos algunos de los puntos clave que han mencionado, se muestran muy positivos para los próximos, 3-5 años.
porque la crisis del sector ha perjudicado mucho a los rivales y van a poder robar cuota de mercado. Los años posteriores a una crisis como esta del 2020 son los mejores para S&U, y ahora lo vamos a demostrar con cifras y datos históricos. Y en general es curioso ver al equipo directivo, que por cierto tiene la mayoría de las acciones. La familia, fundaciones y demás controlan más del 55% del accionariado. Entonces, es un equipo directivo que llevamos siguiendo muchos años y que no se caracterizaba por ser tan optimista. Entonces nos parece curioso porque siempre habían tenido un tono bastante conservador, sobre todo en los últimos años. Lo primero es comprender qué hace la compañía. Es una empresa de servicios financieros en Reino Unido. En concreto está en el nicho de mercado de dar préstamos de automóviles en el segmento subprime. Esto que puede parecer así muy riesgoso en cuanto la gente escucha subprime, de hecho es uno de los segmentos más seguros para prestar dinero. El problema que hubo en el 2008 con las hipotecas subprime era totalmente diferente. De hecho hay varias compañías que dan préstamos de automóviles subprime en Estados Unidos, en Canadá, incluso en el Reino Unido, y durante la crisis del 2008 lo hicieron bastante bien. De hecho, les benefició y tuvieron un incremento de beneficios bastante importante, incluyendo ese año también. Pero ahora hablaremos más acerca de esto. Es un negocio muy resistente a las crisis, en contra de la creencia popular. Vamos a ver también cómo le ha afectado esta crisis del 2020, cómo le afectó el 2008. Es una empresa que además tiene un alto crecimiento histórico, en torno al 15% de media. En el mercado actual, además, que la gente, parece ser que le gustan mucho las acciones de crecimiento y están dispuestas a pagar múltiplos muy altos por una compañía más conocida o mejor entendida que esta, podrían pagar hasta 30, 20 veces beneficios. S&U está cotizando a 7 veces beneficios normalizados, 7, 8 veces. Entonces, es una disparidad de valoración muy alta. Y sobre todo cuando las perspectivas para los próximos años son muy interesantes. Lo que pasa es que en este mercado de small caps de Reino Unido, la gente invierte más en función del pasado o de los datos que va publicando la compañía, a diferencia de Estados Unidos o Canadá, donde el mercado sí que se adelanta un poquito más a los resultados futuros de la compañía. Y eso es lo que genera la oportunidad para fondos pequeños como nosotros en True Value Small Caps, que actualmente está en 17 millones de activos, y en True Value, que está un poquito más, en 95 millones. Para poner la guinda al pastel, tiene uno de los mejores balances de toda la industria financiera. También vamos a hablar acerca de ello. Y esto le da una ventaja competitiva bastante importante respecto a sus rivales. Y la rentabilidad por dividendo es bastante alta, es superior al 6%. El principal negocio de la compañía, de hecho ahora el 90% del negocio, es la financiación de automóviles de segunda mano. Pensad que la gente que compra un automóvil de segunda mano es un elemento clave para ellos, porque lo necesitan para ir a trabajar, para desplazarse, para hacer su día a día. Entonces, la gente suele ser muy cuidadosa a la hora de dejar de pagar estos préstamos. Suelen tener un interés medio más alto del normal. Normalmente un coche se financia al 9 o al 10%, o al 6 quizás. Pero claro, también la morosidad es más alta. Entonces, en la industria de los préstamos se suele decir que no hay préstamos buenos o malos, o clientes buenos o malos. Simplemente hay tasas de interés buenas o malas. Si la morosidad va a ser más alta, pues la compañía cobra más interés y solo acepta a los clientes que crea que le proporcionan un retorno adecuado a sus inversiones. La compañía, de hecho, el retorno que busca en sus inversiones es de en torno al 16-18%, ¿vale? Descontando gastos, morosidad, impuestos. Y por este motivo es por lo que ha crecido históricamente al 15%. Y por este motivo también es por lo que el retorno sobre la equity, que es un factor clave en empresas financieras, pues es de en torno al 16% en la compañía. Con lo cual, lo que dice la empresa y lo que se traduce en los números, pues concuerda. Son préstamos que se dan al 90% del valor del automóvil. Son además automóviles que se van a depreciar poco, porque una vez que valen 5.000 libras o 6.000, en 4 años, que es el plazo medio, pues la compañía no está asumiendo riesgo residual ni nada parecido. A pesar de que la compañía está creciendo mucho más de lo que crece, o sea, el mercado de automóviles de segunda mano, la financiación a lo mejor crece al 2% anual, y la compañía ha estado creciendo históricamente en este nicho de mercado al 10, al 15%. Entonces, cuando veis una compañía
crecer por encima de la media de la industria es que tiene que estar haciendo algo especial o que tiene una ventaja competitiva, y eso lo confirma estas cifras. Además, los tipos de contrato que hacen son HP, que es que la empresa S&U posee el automóvil y el cliente solo pasa a ser propietario del vehículo cuando ha pagado la última cuota. Sin embargo, las autoridades estaban poniendo bastante presión en otro tipo de contratos, PCP, tampoco vamos a entrar mucho más en detalle, pero la compañía no está participando de esto, ¿vale? Y el regulador sí que está vigilando con lupa este tipo de prácticas. Entonces, pues una compañía conservadora, tiene muy buenas relaciones con el regulador y de hecho eso también le proporciona una cierta ventaja. En el año 2015, la compañía vendió un negocio que tenía de préstamos personales. Además lo vendió a un precio muy interesante y se quedó sin apenas deuda en el balance con el dinero que le dieron. Y viene una nueva oportunidad en el segmento de los préstamos puente para propiedades. Esto es muy interesante porque en este nicho de mercado es clave actuar con rapidez, ¿vale? No tener las restricciones que tienen los bancos tradicionales. Imaginaros una persona de Asia que quiere comprarse una propiedad en Londres, ¿vale? En Reino Unido. Es muy difícil que un banco local le dé una hipoteca hasta que no esté establecido allí, sea titular de la vivienda, haya hecho una serie de trámites y demás. Esto es algo bastante habitual. Entonces, acuden a empresas como S&U que dicen, oye, ¿cuál es el valor de la propiedad que quieres comprar? Pues vale, a lo mejor 600.000 libras. Pues te dicen, oye, si puedes desembolsarme 200.000, yo te doy un préstamo porque no tengo la misma burocracia que un banco. Y al final S&U no corre casi ningún riesgo, ¿vale? Porque está financiando por 400.000 libras algo que vale 600.000. Entonces, el único riesgo sería que en menos de un año la propiedad bajase más de un 30% de valor. Y eso no ha sucedido ni en el 2008, ni en 2020. O sea, porque al final son préstamos pues, que están pensados a un año para que en ese plazo de tiempo puedan los clientes obtener financiación tradicional hipotecaria con un banco. Hay otros casos de, por ejemplo, constructores que compran un edificio, le quieren remodelar para aumentar su valor y el banco, hasta que no está remodelado, no te da el préstamo. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces ahí entra S&U. Y de nuevo, tiene todo el sentido del mundo. Es un negocio muy lucrativo donde la morosidad es muy baja, tan solo el 1%, y son préstamos a un año. De media se cobra un interés del 1% mensual, que equivale pues al 12 o 13% anual. Entonces, este segmento está creciendo muchísimo. Ahora hablaremos de ello, pero están viendo un montón de oportunidades. Es un mercado gigantesco de 6 billones de libras al año, tan solo en Reino Unido, y del cual la compañía tan solo controla ahora mismo pues 30 millones, que es poquísimo. Pero la ventaja competitiva de ellos se basa en eso, en que hay muy poca competencia por lo que hacen y que además tienen un profundo conocimiento pues, de los patrones o al tipo de cliente que se le puede prestar dinero, ¿vale? Los números históricos de S&U son impresionantes. El beneficio por acción ha pasado de ser 40 céntimos o 40 peniques por acción a 2,60 libras por acción normalizado, ¿vale? Aquí siempre está el coronavirus, ahora vamos a hablar un poquito acerca de ello. El ROE siempre ha estado muy alto, entre el 15 y el 20%. La empresa ha crecido sin apenas emitir acciones, siempre ha habido alrededor de 12 millones de acciones. El beneficio neto ha pasado en 2003, cuando iniciaron este negocio de los préstamos automóviles, ha pasado de 5 millones a 30 millones, ha multiplicado por 6. Y entre medias la compañía ha pagado un montón de dividendos y el comportamiento en bolsa ha sido muy, muy bueno. Esta es una gráfica que hemos sacado de la web esta de TKR, que está muy bien, de los últimos 13 años de la compañía, porque nos interesaba ver sobre todo la época de la crisis, ¿vale? Entonces tenéis aquí en la parte de abajo, en esta zona, el valor en libros por acción. Siempre hay que mirarlo por acción, estas métricas. ¿Y por qué miramos el valor en libros? Porque en las empresas financieras es la métrica más importante de cara a evaluarlas, junto quizás con el beneficio neto. Pero vamos, que esto no lo digo yo, lo dice Warren Buffett. Entonces, lo importante es ver cómo se comportan las crisis de este negocio y qué valor genera. Entonces, nos parece muy interesante que durante la crisis, fijaros
que el valor de libros era 3,40 libras, 3,60, 3,70, casi 4 libras. O sea, en ningún momento destruyó valor. Y de hecho, durante estos años los beneficios de la división de automóviles aumentaron. Pero es que luego, en los años posteriores a la crisis, es cuando más dinero ganó S&U. Cuando más crisis hubo en Europa o en Reino Unido fue entre el año 2011-2012 hasta el 2015-16 ya se empezó a ver un poco la luz al final del túnel. Entonces fijaros que ahí pasó de ser 4 libras a 10 libras. Pero es que después, aunque la economía cuando está más boyante, pues obviamente los potenciales clientes de S&U son menores, el negocio no crece tanto. Pero aún así el book value ha ido creciendo 11, 12 libras, 13, 14... Para este año seguramente acabará en 15 libras, en 2020, y en 2016 pasará a ser seguramente a 16 libras. Entonces es una generación de valor impresionante, ¿vale? Y a esta generación de valor hay que añadirle los dividendos. En este año 2020 quizás el valor del libro se puede reducir ligeramente, pero por factores externos a S&U. O sea, al final si los concesionarios de automóviles han estado cerrados o la gente no está comprando automóviles, no pueden financiar automóviles, ¿vale? Pero ese efecto no va a durar siempre. Y los clientes han estado pagando con regularidad, aunque ahora hablaremos de ese punto. Esta imagen está extraída de esta página web o de este blog que tiene un análisis bastante interesante de la compañía, lewisrobinson.com, y básicamente es el beneficio antes de impuestos de la división de automóviles de la compañía. Podéis ver que incluso en la época de la crisis ni se nota, de hecho crece, y cuando se pasó la crisis, lo que os decía antes, es cuando más crecimiento tiene. Entonces ahora, 2019, 2020 y 2021, pues de nuevo, ha aparecido la crisis, la empresa crece menos o se mantiene estable. Pero los próximos años tienden a ser bastante positivos si uno entiende la historia de la compañía y cómo funciona. De hecho, es una de las compañías más eficientes y a medida que crezca los próximos años, los márgenes de beneficios se expandirán. Esta gráfica es el beneficio por empleado. Hace años, en 2010-2011, estaba en tan solo 50.000 libras, pero a medida que va ganando escala, porque se pueden gestionar muchísimos préstamos con muy poco aumento de empleados, el beneficio por empleado se ha disparado hasta estar por encima de la industria, lo cual dice que, o indica que es una de las compañías más eficientes del sector. Este gráfico puede ser el más importante para comprender la historia de S&U para los próximos 5 años, ¿vale? Puede ser un poco complicado de entender, ¿vale? En la columna de la izquierda tenemos el porcentaje de clientes que completan el primer pago. O sea, solicitas un préstamo y haces el primer pago. Aunque parezca curioso, hay gente que a veces solicita un préstamo y no llega ni a hacer el primer pago. Y la compañía ha encontrado una correlación entre todos los datos que tiene. Hay una correlación perfecta entre la morosidad futura de los préstamos que está dando la compañía y el número de clientes que realizan o que llevan al menos a cabo el primer pago. Entonces, podemos ver como en periodos de crisis tipo 2000, bueno, periodos difíciles para la compañía, en el año 2006-2007, que la economía estaba bastante boyante, había gente que no realizaba los primeros pagos y por eso la tasa de morosidad era alta. Podéis ver aquí que hizo pico en febrero del 2008, justo antes de la crisis, ¿vale? La columna de la derecha es la morosidad. Entonces, durante la crisis vemos que el tipo de cliente que viene, si puede realizar el pago del préstamo en medio de una crisis, quiere decir que cuando se pasa la crisis van a ser los clientes mucho más solventes. Entonces, por eso a medida que se pasó la crisis, la morosidad disminuyó, ¿vale? El eje de la derecha, que es la línea roja, está invertido, con lo cual que suba significa que la morosidad disminuye. ¿Qué pasa? A partir del 2014, como la economía está bien y lo mismo que decíamos antes, la empresa para mantenerse pues tiene que aceptar ahí clientes un poquito de menos calidad porque no hay tantos dispuestos a tomar préstamos subprime porque muchos de ellos no lo necesitan. ¿Qué pasó? Que la morosidad empezó a aumentar, ¿vale? Aquí hasta 2019-2020.
Pero ¿qué pasa? Llega el coronavirus y ahora los rivales no pueden dar préstamos y más gente tiene peor calidad crediticia y necesita acudir a S&U. Entonces, desde que empezó el coronavirus, la línea azul, vemos aquí cómo se ha disparado. El número de gente que ha realizado el primer pago es prácticamente del 99%. Con lo cual, tal y como estima el modelo en la línea que está punteada, ¿vale? Es probable que la morosidad disminuya en los próximos 3-5 años, tal y como ocurrió después de la crisis del año 2008 o 2009. Esto mismo sucedió en la crisis, por ejemplo, del año 2003, 2004, ¿vale? Podéis ver aquí esta zona, y luego volvió a recuperar, solo que fue una crisis mucho menos severa que la del COVID o que la del 2008, obviamente, ¿vale? Entonces es una gráfica un poquito más compleja de entender, pero viene a indicar de una forma bastante sutil, ¿vale? La compañía tampoco lo va a decir abiertamente, pues que la calidad del portfolio va a aumentar y esto significa al final menos morosidad y más beneficios. Y como las compañías cotizan en función de los beneficios, pues es positivo. En la crisis del 2008-2009 también podemos ver aquí lo que decíamos, como la empresa prácticamente mantuvo los beneficios durante esos años. Porque lo que sucede en las crisis, en contra de la creencia popular con los negocios subprime, es que sí, por un lado te aumenta la morosidad, y es correcto, pero lo que olvida la gente es que vienen más clientes, a los que vienen les vas a cobrar más interés porque no se consiguen intereses o préstamos en otras instituciones financieras, y además los costes de marketing o intermediarios y de publicidad disminuyen porque el cliente acude a ti, tú no tienes que ir a buscarlo, ¿vale? Entonces esos factores ayudan a mantener esa rentabilidad, ¿vale? Entonces sí que es cierto que a S&U le aumentó durante la crisis un 20% la morosidad, ¿vale? Pero aún así, por los otros factores, tiende a mantenerse. Este es un sector que conocemos muy bien. Hemos realizado inversiones muy buenas. Por ejemplo, en el fondo tenemos otra empresa subprime, que es GoEasy. Hemos multiplicado por 4 veces nuestra inversión desde la primera vez que invertimos en 2017 y ocurren las mismas dinámicas que estamos explicando aquí. Hay otra serie de compañías en Estados Unidos, por ejemplo, está Credit Acceptance, está Nicholas Financial, está Wall Acceptance, está Regional Management. Hay varias de estas, pero todas muestran el mismo patrón, de que mantuvieron los beneficios o incluso les aumentaron. De hecho, cuando peor lo pasan es cuando la economía está muy boyante. ¿Por qué existe la oportunidad? En primer lugar, por el Brexit. Todas las small caps que se asocian, encima es una empresa financiera que la gente lo asocia como si tuviera más riesgo, han tenido muchísima presión durante los últimos 3-4 años. Porque además la incertidumbre de no saber cuándo se iba a producir el Brexit y en qué términos, pues ejercía presión. Y al final en bolsa no es... O sea, el Brexit no es tan malo como se podría pensar. Lo que es malo es la incertidumbre, porque tú dices, yo no voy a invertir en un país si no sé lo que va a pasar. Pero si me dices lo que va a pasar, aunque sea ligeramente malo, ya sé cuáles son las cartas que puedo jugar o a lo que me enfrento. Entonces, eso hace que el capital regrese a la inversión. Entonces, en estas small caps que tienen baja liquidez, pues les ha influido bastante, a pesar de que los resultados que han publicado siguen siendo buenos, que en los últimos años de hecho han aumentado los beneficios. Entonces la buena noticia es que ya se ha alcanzado el acuerdo del Brexit, los términos son amigables, no hay mayores problemas y eso también puede hacer de un catalizador bastante importante. A nivel europeo también desde el año 2018, ya lo hemos comentado en algún vídeo, ha salido bastante dinero de small caps. Sí que es cierto que estaban cotizando por encima de la media, pero ahora están cotizando por debajo de la media, lo cual es interesante. Teniendo en cuenta además que los próximos años, por los factores que hemos comentado, van a ser bastante buenos. El tema del problema actual, como solemos decir en YouTube, pues también le afecta. Y la baja cobertura de analistas y demás, pues también ayuda a que esté barata. También es una compañía que no está bien analizada. La gente, de entrada, el sector financiero es uno de los sectores más baratos y que la gente menos le gusta últimamente invertir. En cuanto escuchan la palabra subprime, pues ya la gente entra en miedo. Y son factores pues, que hace que la gente nos interese un poquito más en conocer la compañía. Y eso hace
que el mercado no se pueda adelantar a los beneficios futuros. Pero si uno tiene un poco de curiosidad e interés por conocer las compañías y cómo funcionan, sí que se pueden encontrar esta clase de oportunidades. Entonces, a 3-5 años vista, hemos hecho dos escenarios de valoración. Primero, uno estándar que crece al 8% y pensamos que es bastante conservador. Históricamente S&P ha cotizado a PER de 12, que también creemos que es un múltiplo bajo, pero bueno, hay transacciones incluso en el sector a mayores múltiplos. Históricamente ha cotizado 2 veces valor en libros, tiene todo el sentido del mundo porque tiene un ROE del 15%. Normalmente con un ROE del 15% incluso podría estar justificado 3 veces valor en libros, y esto también lo ha dicho una vez Warren Buffett. Los dividendos que más o menos va a pagar son de 100 peniques o 130, depende de los años, y esto significa que en 5 años se van a sumar 650 peniques, que es casi el 30% de la cotización en dividendos. Entonces, para el siguiente año 2021 los beneficios normalizados, asumiendo un crecimiento modesto, son de en torno a 240, luego 260, 285, 320, 350, ¿vale? Asumiendo el 8 o 10%. Y ya os digo que desde nuestro punto de vista nos parece muy conservador. O sea, si es posible que crezca los próximos años a más del 10%, hasta el 15%, en ese escenario del 15% de crecimiento, el valor final sería más del triple. Sería en torno a 6.500 hasta 7.000 peniques o 70 libras por acción. Entonces, para valorar estas compañías hay dos formas, como hemos dicho, por PER o por valor en libros. Aquí el valor en libros más o menos va a estar en 1.600 peniques o 16 libras, y luego va aumentando. ¿Por qué va aumentando más o menos al ritmo de 100 y pico peniques? ¿Vale? Porque si la empresa distribuye el dividendo, eso no se queda en el book value, con lo cual no crece el book value al mismo ritmo que los beneficios que genera, ¿vale? Pero aún así va a crecer a un ritmo interesante. Y al final, pues tenemos el valor a 2 veces valor en libros más los dividendos que se van cobrando acumulados. De tal forma que aquí al final del periodo, pues el valor en libros es 2.000 y pico, por 2 veces da 4.300 más 650 de peniques de dividendos, pues da ese precio objetivo de 50 libras. Por PERS en una valoración bastante similar. Y esto da una tasa de rendimiento medio anual del 20%, que consideramos que está muy bien en un escenario bastante conservador y con un perfil de riesgo muy, muy bajo. Entonces, hay un gran autor y gran inversor que se llama Joel Greenblatt, que generó rendimientos anuales de hasta el 50% los primeros años que gestionó su fondo, que decía: el secreto para generar buenos rendimientos no es buscar empresas que tengan mucho potencial, sino buscar empresas donde el downside sea muy limitado, porque eso te permite tomar una posición muy grande y aunque el retorno sea razonable, como en este caso un 20%, vas a estar muy cómodo como inversor y vas a tener una alta confianza en esa posición. Sin embargo, una posición que tenga más riesgo, aunque tenga más potencial, no te permite la comodidad como inversor de tomar una posición más grande. Entonces esta es la clave. Y es una acción bastante ilíquida. De hecho, si tuviera más liquidez, pues sería una posición más grande, tanto en True Value como en True Value Small Caps. Pero el fondo de vez en cuando adquiere pues acciones, se aparece en bloques, en el mercado privado y demás, ¿de acuerdo? Y existe un poco esa limitación. Y en un escenario más conservador asumimos un crecimiento del 2%. O sea, es una empresa que viene de crecer 20 años al 15%. O sea, nos parece ridículo que vaya a pasar al 2%. Pero bueno, puede darse los próximos 5 años. Siempre nos ponemos en el peor escenario. Es una industria que tampoco va a cambiar, no va a haber mucha disrupción. La compañía tiene una ventaja competitiva en forma de la gran cantidad de datos que ha procesado y que ha dado de préstamos estos años. Hace que sea el activo más importante de estas compañías financieras para saber, en función de miles de parámetros, a quién puede prestar dinero, a quién no y en qué condiciones. En este escenario valoramos obviamente a un múltiplo más conservador de 1,5 book value y PER de 10. Hay que decir históricamente que nunca ha cotizado por debajo de book value S&P. Quizás en 2009, creo recordar, en lo peor de la crisis, durante
2-3 meses sí que estuvo ligeramente, pero luego rápidamente retornó. En este escenario también va a dar una serie de dividendos interesantes y incluso al cabo de 4 años estaría casi libre de deuda o bueno, un nivel de apalancamiento de 30 millones, ¿vale? Tenéis aquí un poquito el crecimiento, cómo va siendo en beneficio por acción, en valor en libros y al final pues llegaríamos a un valor de casi 40 libras. Y esto equivale a una tasa de rendimiento pues de entre el 10 y el 14% anual. Es un escenario bastante o muy conservador. Vemos difícil que se dé, pero siempre es bueno ponerse estos escenarios. Y nosotros lo que hacemos en Truval es decir, ostras, si en uno de los peores escenarios nos da un rendimiento de entre el 10 al 14%, que es nuestra rentabilidad objetivo de doble dígito, nos parece muy interesante. Porque hay compañías que a veces las valoras y dices, sí, puedo ganar un 20%, pero en un escenario malo, en los próximos años, de media el rendimiento anual a lo mejor te sale del 3% o cosas así, pues no interesa tanto. Respecto a la valoración, en esta misma web de TKR se puede ver el precio, valor en libros que ha cotizado históricamente. Entonces tenéis aquí la gráfica de los últimos 10 años, entre 2011 y 2020. Podéis ver que incluso durante lo peor de la crisis del euro, cuando parecía que Europa iba a acabar, la compañía estaba cotizando a 1,5 veces valor en libros. De hecho, ha habido periodos en los que incluso ha cotizado a 3 veces valor en libros. Esta caída que veis aquí no es real. Esto es cuando vendieron uno de los negocios, porque al retirarlo del valor en libros, pues hay este ajuste, pero no es real la caída. Y podéis ver aquí que hasta 2018, cuando empezó esa negatividad acerca de la incertidumbre con el Brexit, cuando empezó la gente a desinvertir en small caps, porque al final, si se retira dinero en masa de un segmento del mercado, afecta en mayor o menor medida a todas las compañías. Entonces, ahora con el tema de la crisis del 2020, pues está en mínimos históricos de los últimos años de valoración. Y especialmente en un periodo en el que se prevé que aumenten los beneficios. Entonces, si tenemos aumento de márgenes, por lo que hemos comentado antes del apalancamiento operativo, aumento de ratio de valoración y crecimiento en la compañía, esas 3 palancas son lo que generan los multibaggers o empresas que se multiplican por varias veces en bolsa, ¿de acuerdo? Si miramos la valoración por PER, ¿vale? Que en esta web pues, aparece como Price Normalized Earnings, pero viene a ser el PER. De nuevo podemos ver que en esta época, a final del 2020, estamos en torno a 6-7 veces beneficios normalizados. Cuando de normal ha habido periodos en los que haya que cotizar a 16 veces y lo habitual, como veis aquí en esta línea, pues es en torno a las 12 veces. Hay veces que está ligeramente por debajo, cuando hay incertidumbre, como en 2012, 2011, que estuvo a PER 9, pero por eso nos parece interesante valorar a PER 12, porque eventualmente puede estar a ese nivel. Incluso si la empresa crece por encima de lo que hemos esperado, es razonable un múltiplo de valoración superior. Transacciones privadas en el sector también soportan esta valoración. De hecho, podéis ver empresas similares que cotizan como Credit Acceptance, que hemos hablado antes, o esta transacción privada, ¿vale? Se me había olvidado. Carfinco fue adquirida en 2013 por el Santander, curiosamente. Entonces, pagaron alrededor de 300 millones de dólares canadienses y esto equivalía a 4 veces valor en libros, ¿vale? Y estamos valorando S&U a 2 y equivalía a un PER de 15 veces. De hecho, las cuentas de Carfinco antes de ser adquirida mostraban esto. Era una compañía que estaba creciendo a nivel de ventas, pero a nivel de beneficios por acción tampoco es que estuviera creciendo en exceso. Y tenía mucho más apalancamiento que S&U. Estaba apalancada más o menos 2.5 veces, que es lo normal de la industria. Vamos a hablar ahora de cómo ha hecho la compañía durante el COVID, ¿vale? En el último update de la compañía o actualización, mencionaba el tema de los payment holidays en Reino Unido. Lo que se ha establecido en Reino Unido es que en estos préstamos de automóvil, por la situación actual y demás, pues
el gobierno dio como unas vacaciones, significa que no pagabas intereses ni el principal durante 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, bastantes clientes de Xianyu obviamente se acogieron a esto. No significa que sus ingresos estén perdidos, simplemente se difieren y después se pagarán en el futuro. Entonces, la compañía tiene al final del periodo 63.000 clientes, pero a final de julio tan solo había 5.000 clientes en este programa, en torno a un 7-8%. A final de julio. Probablemente ahora mismo ya nadie esté dentro de ese tratamiento. Y eso es lo que ha hecho principalmente que durante la primera mitad del 2020 pues los resultados hayan sufrido y hayan bajado. Sin embargo, el nivel de préstamos que tiene la compañía es ligeramente inferior, ¿vale? En 2019 acabaron con 280 millones, ahora tienen en cartera 253. ¿Por qué? Porque durante 3 meses o 2 meses apenas se pudieron realizar transacciones y la compañía pues no ha podido extender préstamos. Hay una parte muy positiva en la parte del nuevo segmento que está creciendo muchísimo, y es que en el periodo actual la cartera de préstamos de propiedades es de casi 30 millones y en el periodo anterior era de 18 millones, o sea, supone un crecimiento de casi el 70-80%, cual vemos como bastante representativos, incluso en este entorno han podido crecer de esta forma. Entonces, tenemos aquí las cuentas que presentó la compañía a final de julio y podemos ver que la caída de beneficio viene porque han tenido que aprovisionar más. El año pasado, en julio, aprovisionaron 7 millones, ahora tienen que aprovisionar 21. ¿Por qué es esto? ¿Vale? Porque hay una nueva regla contable que te obliga a estimar en función de las condiciones actuales cuál puede ser la morosidad que vas a tener como compañía en el futuro. O sea, esta cifra de aquí no significa que los clientes que han dejado de pagar hayan aumentado de forma excesiva. Sí que han aumentado, pero no tanto. Entonces, a final de julio, imaginaos cuál era la situación. Había mucha incertidumbre, todavía no había vacuna como en la actualidad, el nivel de desempleo estaba muy alto, a pesar de que se ha ido normalizando la mayoría de países. Entonces, esas variables que son claves, sobre todo el nivel de desempleo y demás, afectan a que la compañía tenga que aprovisionar más. Le ha pasado a otros bancos y demás. De hecho, en los últimos trimestres, muchos de los bancos que han presentado datos han revertido esas provisiones, ese dinero que apartaron para posibles impagos que tuvieran en el futuro. De hecho, si vemos los ingresos durante la primera mitad de año que están aquí abajo, podemos ver que han ingresado ligeramente menos, que nos da una idea de pues, si están pagando o no están pagando los clientes. Entonces, han descendido los ingresos de 44 a 43 millones, que es un descenso del 3%. Sin embargo, las provisiones han aumentado drásticamente por ese efecto. También el efecto de las vacaciones de pago y que el cliente se siente un poco más valiente, por así decirlo, en esas situaciones, pues hace que hayan aumentado. Sin embargo, en el segmento de las propiedades es curioso, podemos ver cómo las provisiones han estado prácticamente igual porque no ha habido esos programas de moratorias o de payment holidays, ¿vale? Y lo más importante, como decíamos antes, es que tiene uno de los mejores balances. En este negocio es muy importante mirar la equity o net assets respecto a la deuda que tiene la compañía. Entonces podéis ver aquí que la deuda de la compañía en el último balance es de 108 millones y tiene de activos, o de equity, perdón, 170 millones. Esto es un ratio deuda-equity o net asset de tan solo 0.6. Acordaros que antes hemos dicho que Car5 tenía un ratio de apalancamiento de 2.4. Esto es 4 veces superior. Al ser una familia que tiene todo su patrimonio invertido ahí, lo están gestionando de una forma hiperconservadora, lo cual te da seguridad como inversor. Aún así han dicho que quieren aumentarlo hasta una vez, que sigue siendo muy conservador. Pero imaginaos que operasen con 2.4, que aún así se considera dentro de los estándares de la industria bastante conservador.
el nivel de nuevos préstamos y el crecimiento que podrían tener podría ser altísimo. Y en una de las entrevistas que os voy a mostrar luego más adelante en la presentación, hablaba esto precisamente el CEO, de que no tienen apenas deuda, todos los rivales han quedado muy machacados porque en Reino Unido hay otras compañías tipo Provident Financial que tienen hasta 5 veces deuda equity. Hay alguna otra, no recuerdo el nombre, pero que hacía esto mismo, que tiene hasta 10 veces deuda equity. O sea, son magnitudes muy muy superiores. Respecto a las declaraciones del equipo directivo que comentábamos antes, podéis ver este vídeo en YouTube, aquí abajo está la fuente, si no podéis ir a YouTube y buscar estas palabras clave. Y está muy bien porque es un podcast de un canal de inversión donde entrevistan al CEO y da varios tips o datos interesantes de cara al futuro. Hay una segunda entrevista, esta es más corta, es de 5 minutos, de Proacti, que es una compañía o un canal que se dedica a entrevistar a CEOs de small caps de Reino Unido y suele estar bastante interesante también para estar suscrito y demás. Entonces, en esta entrevista, o en esas dos entrevistas, los principales puntos que comentaron es que primero, son conocedores de que las acciones están baratas, pero por la baja liquidez que hay en el mercado, son acciones que apenas intercambian pues en torno a 60.000 libras, 100.000 libras al día, no pueden recomprar. Por ese motivo están dando altos dividendos. Y esto es positivo, porque quiere decir que el trato al accionista es bueno. O sea, al final, los mejores ingredientes para tener una buena inversión es equipo directivo alineado, que aquí se cumple, porque tiene muchas acciones, que te trate bien, que te dé dividendos, recompre acciones, lo que sea, o que reinvierta en crecer de una forma rentable. Que sea un negocio poco cíclico o resistente a las crisis. S&U hemos visto que lo es también. Y que sea un sector que tiene buenas perspectivas para el futuro. Probablemente son mejores ahora para los próximos 5 años de lo que han sido los 5 años en el pasado. La compañía, él mencionó que está dispuesto a llevar el apalancamiento al menos hasta una vez deuda equity. Esto va a hacer que entre los beneficios que va a generar simplemente, pues no sé, este año y el siguiente, que van a ser de unos 30 a 40 millones, más el apalancamiento adicional, pues son 100 millones para invertir en nuevos préstamos. Con una rentabilidad del 15% que suelen tener, significa pues en torno a, después de impuestos, a lo mejor 10 millones más de beneficio. Si esto lo valoramos a 12 veces, pues son 120 millones de valor adicional que se genera. Y es una empresa que capitaliza 200, con lo cual simplemente este efecto del apalancamiento a ese potencial de reversión que hemos mencionado antes le podría añadir un 60% adicional, simplemente usando esta herramienta. Si lo llevan hasta una vez y media, que sigue siendo muy conservador, pues más todavía. Por primera vez, lo que os decía, suele ser un equipo muy conservador y se ven realmente optimistas de las oportunidades que están viendo. Mencionan que están creciendo mucho y el mercado potencial es gigantesco. Para que nos hagamos una idea, en Reino Unido se venden al año 8 millones de automóviles usados, mientras que nuevos son en torno a 2 millones. Y de estos 8 millones se financian entre el 40 y el 60% de una forma u otra. Entonces estamos hablando de un mercado potencial de casi 4 millones de transacciones al año. Y la compañía apenas tiene 60.000 clientes. Y a pesar de que ha estado creciendo más que la industria. O sea, si estás creciendo al 15% y la industria crece al 2 o al 3, quiere decir que estás robando cuota de mercado y que tienes esa ventaja competitiva y que probablemente puedes seguir prosperando de cara al futuro. Y lo más importante también es que dijo que el segmento nuevo, el de Aspen, el de las propiedades, dice que va a contribuir de una forma significativa en los próximos años al resultado de la compañía. Ahora mismo, S&U normalizado se puede considerar que está ganando unos 30 millones y el segmento de propiedades apenas está aportando un beneficio de 1 o 2 millones. Si es algo significativo, significa que puede aportar pues 10, 15 millones adicionales, más el crecimiento que tenga con el negocio tradicional de automóviles. Pero no es descabellado irnos a 5 años vista a 60 millones de beneficio para el total de la compañía. Simplemente a 12 veces, que eventualmente puede cotizar a un múltiplo superior, es un nivel de cotización pues de en torno a 70 libras o más, ¿vale?
Entonces, hay mucho upside adicional que no está considerado en la valoración que hemos hecho previamente. Y respecto a los riesgos, puede haber riesgo de fusión y adquisiciones. Uy, esta diapositiva está equivocada, disculpadme, porque estaba grabando lo de Humanis al mismo tiempo. Entonces, riesgo de fusión y adquisiciones sí que puede haber en S&U. Riesgo en estas compañías puede ser regulatorio, es el único riesgo así que de repente el gobierno diga, oye, pues no puedes cobrar más del 30% de intereses. Pero es que S&U, las cifras que está cobrando son incluso más bajas de los tipos de interés que cobran, no sé, las tarjetas de crédito en Reino Unido se mueven en torno al 30%. Entonces, S&U a veces está en torno al 20, al 16, dependiendo de los clientes. Hay algunos que incluso solo al 12, ¿vale? Pero está muy por debajo. Entonces, por lo que hemos estudiado el sector, lo que puede llevar a la quiebra o a dificultades es el riesgo regulatorio, ¿vale? Pero al final el mercado de financiación de automóviles es muy grande, la compañía ni de lejos está por encima de otras alternativas de financiación. Entonces, bueno, siempre está el típico riesgo de mayor competencia, pero la compañía lleva teniendo competencia 20 años, entonces tampoco lo ha sabido manejar bastante bien, ¿de acuerdo? Y el margen de seguridad de la compañía, al igual que veamos en el caso de Humanis, es decir, oye, si los próximos años crece cero, generaría en beneficios 1.300 peniques. Esto es el 65% de la capitalización. Podría reducir casi toda la deuda y quedarse con menos de 30-40 millones. Incluso estaría cotizando por debajo de book value, cosa que no sucedió ni tan siquiera en 2008. Por este motivo, incluso en este escenario, que es el que hemos visto antes conservador, pues sale una TIR de entre el 10-12% sumando los dividendos. Además, con los fondos de inversión o no se pagan los impuestos de los dividendos o se pueden recuperar. Un inversor privado quizás de los dividendos sí que tiene que pagar a lo mejor el 20, el 25, la tasa de rendimiento sería un poquito inferior, ¿vale? Pero en el caso de los fondos pues no nos afecta. Entonces, bueno, esta ha sido la presentación, lo que decíamos antes, simplemente tiene este carácter informativo, no es una recomendación, ¿vale? De hecho, si a la gente le gusta y queréis beneficiaros en primer lugar de esta clase de ideas de inversión y pues que gestionamos el dinero o vuestro capital por vosotros, pues recomendamos invertir. Solo si es a largo plazo, en True Value o True Value Small Caps. Con ese horizonte pues a 3 o 5 años vista, pensamos que se pueden generar rendimientos interesantes. Pero es muy importante pues pensar a largo plazo. Entonces, el objetivo de estos vídeos pues, es dar a conocer cómo invierte el fondo, cómo valoramos las empresas, cómo tomamos las decisiones de inversión. Pues ahora las acciones han bajado por la situación de 2020, pues nos parece interesante adquirir más acciones o incluso, al ser una small cap y tener cabida, aunque el porcentaje de empresas que se solapan con True Value en True Value Small Caps no queremos que sea muy alto, no más del 20 al 30%, pero nos parece interesante incluirla y que de esta forma pues se vea cuál es nuestro proceso. Así que bueno, espero que os haya gustado el análisis. Si queréis estar al día de más novedades de True Value, ver más vídeos como este, os recomiendo que os suscribáis al canal. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.